19 con un minuto, 17 grados la temperatura. Feliz lunes para todos. En este 8 de agosto comenzamos nuestros puntos de vista. Por supuesto, desde Sajonia informamos para todo el país. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Jorgito, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien. Feliz con lunes. Todas las pilas. Feliz lunes. Optimista vamos a estar, ¿verdad? Claro, Sí. eso sí. Por más de que algunas noticias sean un poco desagradables en cuanto al panorama nacional, la fuga impresionante que tuvimos este fin de semana de reclusos, el trabajo que todavía continúa y otras noticias más, vamos todavía para adelante en medio de esta semana. Una buena. Es la antesala de un fin de semana largo para la gente que el 15 de agosto va a tener un feriado, ¿eh? Cierto, Así que Para toda esa gente que va a tener feriado. para entonces los que van a estar celebrar el Sí. feriado, disfrutando. prepárense para un fin de semana espectacular, aunque va a estar fría la semana, por lo menos en un par de días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás tu fin de semana? Excelente, excelente. Ya con las pilas recargadas. Durante el fin de semana estuve realizando un paseo allí por el interior. ¿Dónde te fuiste, Jorge? Estuve por la zona de Pirayú, Pacaraí, ¿Qué tal, así cerca lindo? nomás. ¿Eh? Lindo. Sí, lindo. El clima se prestaba así para dar un paseíto. Un por ahí. paseíto. El clima estaba muy agradable. Ya paró la lluvia, por lo menos el día de ayer. Y el sábado dormir y trabajar. El sábado, qué mucho que dormí y qué mucho que llovió. Estuvimos un poco de cobertura hacia la zona de cordillera. Impresionante la lluvia, cómo se terminó inundando este túnel El túnel. peatonal. A vos te tocó a la mañana, a mí me tocó a la tarde. Sí, a mí me tocó a la mañana cuando estaba entre que llovía y no llovía. Y mirábamos el túnel y decíamos, ¿será que se va a inundar? Después de media hora salimos del lugar, el túnel se ¿Viste? fue. Cuando los vecinos, la ciudadanía protesta, siempre nos falta el que dice que exigente, no les gusta nada. Y esta vez la naturaleza demostró que los vecinos tenían razón. No está en condiciones. Esa es la realidad. Ni para habilitar provisoriamente, No, así como se hizo. Es peligroso, quedó plenamente demostrado, no hay excusa. Ojalá que la gente tenga un lugar para cruzar seguro y de todo tiempo, ¿verdad? Que sea de todo tiempo el cruce. De hecho, que que llovió y sí o sí iba a entrar agua, pero ese tema de las filtraciones por el techo, por las Eso. paredes, que tipo Claro. parecía que estaba orinando prácticamente la pared, eso sí causó risa por un lado y por otro lado también preocupación, porque imagínate, ni siquiera se ha inaugurado o habilitado oficialmente una obra nueva y ya tiene este tipo de filtraciones. No debería pasar. Tenemos una jornada de lunes muy cargada porque el fin de semana tuvo mucha información y todavía quedan algunas cositas para comentar. Y de vuelta, hoy tenemos un lunes con muchísimas noticias porque la Cámara de Diputados de vuelta estuvo en el centro de la información. Ya no vamos a pasar estos largos audios del juicio político porque finalmente lograron, principalmente los diputados del sector cartista colorado, lograron que vaya al archivo nuevamente este pedido de juicio político que se estaba discutiendo contra la fiscal general Sandra Quiñones después de una sesión que tuvo de vuelta sus cuestiones interesantes para comentar, Sí. que terminó con el retiro mayormente de la oposición, aunque algunos opositores leales, digamos, en términos de votos al cartismo, dieron quórum a la sesión y terminó rechazándose este pedido de juicio político que va al archivo. Fue lo que pasó hoy y es la noticia de la tarde probablemente, ¿eh? Y lo que llama mucho la atención también es que hay personas de la oposición que dicen no ser leales a Honor Colorado, Sí, pero dieron quórum. Esa son es la- funcionales, digamos. Es raro porque decía, y de hecho esto lo expusieron allí y después también en sus redes sociales, por ejemplo, Katia González, ella decía, todos tenemos que salir, todos teníamos que haber salido. Sí, ese era el pacto. Ese era supuestamente el pacto. Sin embargo, 15 liberales se quedaron para votar a favor del juicio político. Y son del sector de Blas Llano Sí. y de Dionisio Amarilla, el ex senador. Sí, y algunos, no sé si entre ellos había algunos efraínistas, a ver si... Lo de Celso Kennedy sorprendió en Lo algún de momento. Celso, impresionante cómo sorprendió, y él decía, el diputado del Partido Liberal, que ya quería darle un corte definitivo, que inicialmente eso no era, el tema de retirarse todos, no era algo que se había propuesto, era quedarse y resistir, y si se tenía que votar, se votaba, pero que después recién salió ese tema de que tenían que salir todos, y Aparte- que ya no estuvo él de acuerdo. Aparte, él pone la excusa perfecta en el sentido que dice el mandato partidario era votar Votar. a favor del juicio. Y él vota a favor del juicio. Y vota a favor, ¿verdad? Pero más allá también de todo lo que tiene que ver con este final, ¿qué hubiese pasado si es que se quedaban sin quórum? Porque ¿cuánto tiempo más lo que pueden
extender. Ya dijimos muchas veces que es por plazo indeterminado, pero ya se trataron todos los temas del libelo y no, prácticamente se trata de una decisión política de los sectores. ¿Y qué? O sea, que pasen los días, que pasen las semanas, los meses, va a seguir siendo igual prácticamente. Y esa misma, así mismo como estás diciendo, esa era la postura de Celso Kennedy. Porque la otra postura pues era pedirle postergación sine die, sin tiempo definido. Hasta negociar. Hasta negociar o hasta que haya una nueva causal que haga que explote todo. Dejar en stand-by hasta nuevo aviso. Y decía Celso Kennedy que iba a hacer lo mismo, ya votar ahora o dejar la postergación para cuando Dios quiera, más o menos. Sí, porque finalmente se trata de una decisión política de los sectores. Y sabemos que los sectores, o sea, en este caso del Honor Colorado, es el único prácticamente que está en contra del juicio político porque tiene los votos a su favor, por lo menos también de otras personas, de otros diputados, y bueno, quedó demostrado esto, ahora, para finalmente suspender este... Una cuestión nomás que también seguramente la oposición tendrá que revisar fuerzas y calcular, porque es una derrota política y mucha gente dice por qué insistieron con algo cuando sabían que ya no iban a contar con los votos. En su momento más, digamos, que más lograron mayor cantidad de votos, estaban a un voto, algunos decían que tenían justito, pero nunca tuvieron la certeza como para poder iniciar esto, y es tomado obviamente como una victoria también del cartismo que venía de un par de golpes importantes, sobre todo a nivel mediático, con algunas publicaciones, con la visita de un empresario chileno, estaba como golpeado del sector y hoy saca fuerza de vuelta y demuestra que sigue teniendo poderío en la Cámara Baja y logra rechazar una vez más este juicio político a Sandra Quiñones. Por tercera vez es rechazado un juicio político contra ella. Y recordemos que ella ya se va en marzo del año que viene, en el 2023. Pero puede ser reelecta. Pero puede ser reelecta, puede que no, también habrá que ver en ese momento. Me están confirmando también acá, efectivamente había efrainistas en el grupo de los que se quedaron. Así que... Una mezcla de efrainistas, algunos que están volviendo al parecer a las carpas del llanismo, que habían salido en su momento, otros dionisistas también que estaban. Y también oficialistas dentro del Partido Colorado. ¿Cómo cuesta este mapa político ahora? Sí. Son oficialistas dentro del Partido Colorado, nos referimos al diputado Miguel Cuevas, por ejemplo, que también estuvo en el juicio. Urguieta también, que de hecho estaba ahí en medio de las dudas, también estuvo presente hoy. Es que cuando daban a entender, o sea, cuando Hugo Ramírez manifestaba de que iban a dejar, o sea, iban a salir del recinto para dejar sin quórum el momento de la votación, yo prácticamente pensé que iban a dejarlo sin quórum. Todos, claro. Casi todos estábamos seguros que iba a pasar eso una vez más. Sí, es que de esos 15, no sé, 11 aproximadamente salían. Rápido iban a quedarse ya sin quórum. Esta es la lista. Sí. Podemos repasar un poquitito la lista. ¿Cómo se votó? ¿Cómo se votó? ¿Quiénes estuvieron? También es importante en este caso. Sí, señor. 15 votos nada más a favor. Por eso decía, esos 15 liberales, la presencia de ellos fue fundamental para tener el quórum. Si esos 15 o quizás un poco menos de esos 15 salía de la sala, la sesión ya se quedaba sin quórum, porque 28 personas, 28 diputados votaron en contra del juicio político y 3 se abstuvieron, 34 estuvieron ausentes en la sala, que era ese grupo mayoritario que decía apoyamos el juicio político, no vamos a tener los votos para aceptar, por eso salimos. Fíjense en esta lista y voy a leer desde esa primera parte quiénes estaban presentes particularmente. Emilio Pavón ahí en el número 8. Emilio Pavón Doldán del Partido Liberal, a favor votó, estaba presente, uno de los liberales que en teoría se debía haber retirado, además de Andrés Rojas Feris, Ariel Villagra Sosa, Pastor Vera Bejarano, él es efrainista, Celso Kennedy, decíamos, otro de los votos y la presencia por sobre todo que sorprendió. Si bajamos un poco más, Fernando Orelloni, Hugo Capurro, que era un voto ciertamente en duda en algún momento, porque pensaban que iba a votar en contra del juicio político y él después aclaró en una de las primeras sesiones que iba a votar a favor, permaneció en la sala cuando la intención era que todos los que apoyaban el juicio político salgan. Además, Roya Torres, Carlos Noguera Cano, que era otro de los nombres, ¿te acuerdas que estaba en duda? Sergio Rojas del Partido Liberal también, todos ellos liberales, los que permanecieron en la sala. Marcelo Salinas, otro de los que en su momento estuvo en duda su voto. Rodrigo Blanco Amarilla, Celso Maldonado, Carlos Silva, Juan Manuel Ayala, Juan Acosta Benítez,
son los 15 diputados liberales que permanecieron y que votaron a favor del juicio político, mientras que los otros diputados liberales también que permanecieron pero se abstuvieron de votar. Está María de las Nieves López, que ya conocemos ampliamente su nombre en estos últimos días. De las Nieves. Sí. Edgar Ortiz también, que votó en blanco. Y por otro lado estaba el nombre de Edgar Ortiz, ya dije. Sí, me falta uno. Me falta uno de los que se abstuvo. Acá está, Enrique Minero. 3 abstenciones entonces. Sí. Esto se intentaron de vuelta a mandar a cuarto intermedio, lo intentó el diputado liberal Eusebio Alvarenga, propuso postergar el tratamiento del juicio político. Ahí en ese momento el diputado Justo Zacarías, propuso que no y consiguió el apoyo del diputado liberal Celso Kennedy, por eso que es clave el papel que tuvo Celso Kennedy, sobre todo para que se lleve ya esto finalmente a votación y se continúe con la sesión de hoy. Así que gran victoria, podemos decir, del cartismo hoy en Cámara Baja, porque vamos a ser honestos, se asume ya como una cuestión política de sumo interés para el sector de Honor Colorado. Y habrá que ver, ¿recuerdan ustedes que siempre estábamos diciendo en las últimas semanas, los de la bancada de Honor Colorado tienen 26 votos, 26 votos, 26 votos? En esta planilla, en esta fotografía del momento, 28 votaron en contra. Y eran los que vos decías. Luis Urbieta, que en teoría hasta ahora, estaba con el oficialismo. Sí. Y por el otro lado, Miguel Cuevas, que también estaba en la misma situación. También soportando un proceso. A ver si después de esto no vemos algún cambio en la propia jugada, en el mapa político en general. A ver si esto fue una votación que en este momento nada más votaron siendo diferentes al movimiento oficialista del Partido Colorado, o si ya después se cambian de movimiento directamente. Veremos qué pasa y por supuesto esto dejó también... Iba a dejar un montón de declaraciones y análisis políticos seguramente. Sí. Y nos vamos a concentrar muchísimo también en lo que se viene ya ahora en el tema electoral, que también tiene muchas novedades. Pero tenemos este tuit. Le estamos buscando a la diputada Katia González, así que diputada, atentos también a poder charlar con usted. Pero escribía este tuit ella en su cuenta hoy con respecto al juicio político, al no tener los votos necesarios, decidimos retirarnos para que no se archive. Después decía, todos debíamos retirarnos para dejar sin quórum y que se queden en evidencia el cartismo y sus aliados. Reclamen a los liberales que dieron quórum para el rechazo del juicio político. Era el tuit de Katia González tras justamente su salida ya de la Cámara de Diputados. Y nuevamente da a entender de que hubo supuestamente este pacto de que todos debían de retirarse. Aparentemente los otros compañeros de ellos de la concertación, hablamos de los liberales, no estaban al tanto de este compromiso. O directamente ya no querían hacerlo, así como dijo Celso. Ya, fue una decisión a último momento y por lo menos Celso Kennedy, yo estaba viendo que decía que ya se tenía que darle un corte y de hecho una opinión que de ese diputado liberal no me esperé escuchar, porque decía... Ya no voy a firmar otro pedido de otro libelo acusatorio para un nuevo juicio político, decía él. Y él también hizo una crítica dando a entender, creo que es un poco fina, pero da a entender que hay como una intentona de lucimiento de algunos políticos en torno a lo que es la posibilidad de juicio político. O una negociación, incluso decía él. Una negociación. No voy a permitir que se siga negociando con esto decía también. Y también Soroka criticó esa situación. Así que esto es lo que pasaba esta tarde y se archiva y por supuesto hubo más declaraciones de gente que estaba muy contenta, como el caso de Bachi Núñez, que habló de un circo. Esto es el circo político, decía. Se puso una nariz de payaso y todo. La nariz roja incluso. Podemos escucharlo a Bachi Núñez, el diputado de Honor Colorado. Necesita respuesta acá de los legisladores. Nosotros presentamos varios proyectos de leyes, la interpelación al presidente de IPS, lo que pasó en la cárcel de Misiones, lo que pasó en Copaco. Entonces, la bancada se va a dedicar el movimiento a tratar de dar soluciones, tratar los préstamos que están viniendo. El miércoles tenemos 160 millones de dólares del MOPC, más casi 300 millones de dólares de Petroparo, que de alguna forma influye directamente en el combustible que el ciudadano va a recibir. Entonces, estamos emplacados eso. ¿Liberales, diputados? Un acuerdo. Mira que se quedó Celso Kennedy,
Fernando Orelloni, varios liberales que dijeron el mandato de la concertación es votar en contra, no ausentarse. Si uno se está ausentando y envía sine die, es una especie de chicaneo. Es el final, porque la ciudadanía misma, estaban algunos alertando de que iban a presentar otra dentro de una semana, pero ahí ya entra en el desmérito. Entonces queremos que hagan porque nosotros siempre vamos a estar los 26 diputados. ¿Cómo se recompone entonces esta estructura con los demás actores políticos que hoy salieron de la sesión, diputados? Eso va a ser un trabajo aparte. Y siempre hay una nueva... ellos habitualmente hacen por negociaciones las cosas. Yo he votado a favor del juicio político. Yo he firmado en su momento también por el nivel los acusatorios, pero después cuando me di cuenta que en la Cámara de Diputados realmente juicio político no se suele llevar de la manera responsable, sino se suele usar finalmente para negociar. Así fue el juicio político a Mario Aldo Benítez, así fue el juicio político a los ministros de la Corte, así fue algunas interpelaciones y votos de censura a Villamayor, así fue desafuero. Y entonces, obviamente, por eso es el problema. Al final la Cámara de Diputados, en vez de ser una institución, termina siendo finalmente, como dicen muchos, también igual que el Poder Judicial o el Ministerio Público moroso. Yo estoy de acuerdo que nuestra responsabilidad personal como legislador o de grupo, siempre que haya causales, hay que presentar el nivel de los acusatorios y resolver. El que vota en contra, a pesar de la existencia de causales, finalmente es responsable del mal funcionamiento que sucede en las instituciones del Estado. Bueno, están las declaraciones también de Bachi Núñez, por un lado, diputado cartista, y también de Celso Kennedy, hablando sobre el juicio político. Y también esto dejó, ya que estábamos hablando de Twitter, un tuit de Pedro Aliana, también otro de los nombres seguramente más importantes del cartismo en Cámara de Diputados, que fue como llevarle la victoria, podríamos decir, a Horacio Cartes. Sí, por lo menos hacerle la fotografía también, inclusive acá, este es el tuit de Pedro Aliana, presidente de la ANR, dice: firmes a tu lado, Horacio Cartes, no nos va a vencer el mal jamás. ¿Y qué pasó? ¿No era que el juicio político era contra Sandra Quiñones y no contra Horacio Cartes? ¿Por qué le felicitan entonces a él? ¿Por qué no toman como una victoria fácil del sector? Se contradecían bastante ya desde la semana pasada, diciendo de que era un ataque político, que era un juicio electoral, no un juicio político, o sea, cosas así. Y siendo que ellos habían negado de que Sandra Quiñones forma parte de Honor Colorado, o sea, ellos mismos están dando a entender de que finalmente sí. O sea, por eso... No era que Sandra Quiñones era una persona, una fiscal independiente que está haciendo bien su trabajo en función, que esto no tiene nada que ver, que ella no tiene vínculos con el movimiento Honor Colorado. Ahí es donde... Ellos mismos se contradicen, ¿verdad? Claro. Tanta defensa sobre críticas que hay, ¿verdad? ¿Por qué va a ser una victoria o va a ser un símbolo de una celebración o de destacar que están firmes al lado de Horacio Cartes? Yo creo que lo mejor hubiese sido quedarse calladito nomás ahí. Y si vemos la fotografía más allá, quiero creer que después de la sesión fueron todos ahí a visitar al expresidente, sí, porque fíjate, ahí en el fondo se ve a otras diputadas más. A ver si podemos ahí en la espalda mismo de Horacio Cartes están otras diputadas. Creo que es Blanca Vargas y creo que es también... Ay, se me fue el nombre. Bueno, pues una reunión diputada, política... Bueno, no quiero decir el mote con el que algunos le tachan, pero está allí también, están por lo menos dos de ellas. Claro, suponemos que la foto de hoy también, ¿verdad? Podría ser una foto. Y es que dice a tu lado, dice. Y da a entender el propio texto que acompaña a la fotografía, da a entender de que hoy están al lado de Horacio Cartes, como dándole su apoyo, su victoria, siendo que estaban defendiendo el trabajo de la fiscal general del Estado, no más bien el ataque político a Horacio Cartes, supuestamente, que estaban realizando la gente de la oposición y también el oficialismo, en este caso el movimiento oficialista por parte de la ANR. Bueno, ahí está tema entonces por de pronto, bueno, en este caso tema archivado, realmente por tercera vez. Veremos si hay otra intentona. Y recordemos, sí. Yo creo que sí, la foto de hoy, porque Basilio Núñez subió también una foto similar, o sea, vestidos. Y la ropa es la misma. Vestido, Horacio Cartes de la misma forma, e incluso en el fondo se le ve con la misma ropa a Pedro Aliana. A Pedro Aliana ahí en el patio compartiendo. Buena investigadora, la compañera. Espectacular. Buscando nomás ahí, cuidado a quien corresponda que tome nota. Exactamente. La tanqueada, fuerte. Que tengan mucho cuidado con la foto. Mira que estoy acá, no, tengan cuidado. Porque Fernando
Fernanda va a mirar, ahí está la Ahí foto. está la Voy a mirar fotografía. hasta quién aparece ahí en el fondo y todo. Así mismo. Y otra vez, firmes contigo, Sí. apreciado líder y amigo Horacio Cartes. Bueno, levantan un poco la cabeza también después de unos cuantos golpes que estuvieron recibiendo y que incluso el fin de semana fueron bastante comentados. Sí. Bueno, 17 grados, ahora mañana amanece un poco más frío, ¿eh? Sí. Cerca de 11 al amanecer. Jueves y después también. el jueves también frío, creo que hasta 8 llegamos esta Sí. mañana, perdón, esta semana, según anuncia meteorología, pero ya Después después volvemos a traer con el calorcito. vuelve a ascender la temperatura. Como la temperatura política, que en realidad, ustedes se dan cuenta que todavía no estamos entrando en el tema electoral propiamente dicho, ya estamos viviendo momentos sumamente intensos en cuanto a la política. Exactamente. Y a todo esto que veníamos hablando se suma lo de la comisión bicameral que está investigando hechos de lavado y que también genera mucha roncha. Y que tenemos que hablar nuevamente de Horacio Cartes, que ya veníamos hablando Sí. en el bloque anterior sobre esto que tiene que ver con el juicio político, que ahora están celebrando aparentemente el triunfo de Honor Colorado en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué está pasando ahora? En la comisión antilavado que lo había citado, ya él había manifestado que no se presentaría, ahora está intentando hacerlo llegar hasta la comisión, pero forzadamente. Por vía judicial. Sí. Es lo que quieren hacer el senador Jorge Querey, el presidente de esta comisión antilavado, anunció el día de hoy que entre el miércoles y el jueves de esta semana van a recurrir ellos a algún juzgado penal de garantías que esté de turno en alguno de esos 2 días para pedir una orden judicial, para solicitar una orden judicial que permita básicamente obligar al expresidente Horacio Cartes a acudir ante la comisión bicameral, frente a la que él ya se había excusado la semana pasada, hace una semana específicamente. Y en ese sentido, esta orden judicial pretenden aplicarla no solamente contra Cartes, sino también quieren utilizar para que representantes de otras empresas tabacaleras de nuestro país acudan también a la comisión, muchas de ellas que ya fueron llamadas en su momento y que no se presentaron o enviaron solamente abogados. ¿Cuál es el tema principal y que salta y que da a conocer el senador Jorge Querey el día de hoy? Unas documentaciones que tienen ellos, informes incluso financieros que constan en la comisión, que vinculan a varias empresas paraguayas, tabacaleras siempre, con firmas investigadas en los Estados Unidos, incluso movimientos financieros de transferencias de dinero bastante elevado, que no se condicen con las transacciones y ventas comerciales, por ejemplo, que ellos hacen. Vamos a escuchar lo que era esta acusación, podemos decir, que realizaba el senador Jorge Querey. Pero cuando uno comienza a escarbar, observa transferencias tanto de las tabacaleras como de sus clientes, por ejemplo, a Brasil y a México, que son las transferencias más importantes que se hacen. Sin embargo, la relación comercial no existe, la exportación a esos países es prácticamente inexistente. Lo otro es que internamente las transferencias interempresas, hay empresas que ni siquiera tienen local y mueven miles de millones de guaraníes anualmente, o son casitas muy humildes, o incluso hay un lugar en un centro de salud. Hay transferencias de ida y de vuelta con una empresa que se llama DWA Private, que es de Singapur, tiene cuentas en Estados Unidos y figuran estas transferencias. Hasta ahí no sería problema. Si se dedica al rubro de fábrica de cigarrillos, es un tema importante. Bueno, será la vida económica de esta empresa. El problema es que esta empresa, y eso necesitamos confirmar, por eso necesitamos la comparecencia, ¿verdad? Esta empresa hoy día está en lo que se llama OFAC en Estados Unidos, que es el organismo que regula los activos extranjeros en los Estados Unidos, y la FinCEN, que es la CEPRELAT de Estados Unidos, y están denunciadas esta empresa por haber operado recursos de Corea del Norte, que tiene bloqueo por la política exterior de los Estados Unidos. Y a su vez dice que estarían involucrados en tráfico de materiales nucleares. Claro, nosotros tenemos que escucharle a esta gente. Esta gente tiene que venir a decir, a explicar esto. Y esta semana vamos a pedir su comparecencia. ¿A través del juzgado? A través del juez, sí.
¿Para qué día sería eso? Y vamos a ver qué fecha un poco. Vamos a presentar miércoles o jueves el recurso ante el juez. Él tiene 72 horas hábiles para tomar la decisión. Y bueno, y ahí estaríamos fijando la fecha entonces. Cambiamos de tema para hablar de esto también, que ya le veníamos adelantando algo y que tiene que ver con la presencia en el país en las últimas horas del señor Andrónico Luksic. Él es un multimillonario empresario chileno y socio de Horacio Cartes en algunos emprendimientos, y llegó a nuestro país sin que al menos en la opinión pública se tenga conocimiento de esta reunión que mantuvo con el expresidente paraguayo Horacio Cartes. Reiteramos, el empresario Andrónico Luksic Craig es un hombre de 68 años y un empresario muy conocido del ambiente chileno sobre todo. Exactamente, se trata de una persona ya de 68 años de edad, quien es asociado de la firma denominada Empresa Nacional de Energía, que conocemos aquí en Paraguay como ENEX. Apenas arribó a nuestro país el día sábado, fue directamente hasta el domicilio del expresidente de la República, Horacio Cartes. Y bueno, su comitiva fue, por ejemplo, integrada por Nicolás Correa, gerente general de ENEX en Chile, también por Rodrigo Javier Hipters, quien es exministro del Interior chileno, y los empresarios e ingenieros comerciales Patricio Jotar Narralaj y José Francisco López Maquena. Fueron los que componían esta comitiva que llegó el día sábado y ya fueron directamente hasta la residencia de Horacio Cartes. Esta visita resulta muy llamativa, como bien ya lo decía también Diego, porque se da después de que Horacio Cartes fuese declarado significativamente corrupto, por ejemplo, también por los Estados Unidos, y está investigado actualmente por supuesto lavado de dinero. Y bueno, fue una visita sorpresiva y que bueno, un empresario multimillonario chileno llegará hasta nuestro país y se reúna con Horacio Cartes este fin de semana. Por sobre todo al ser su socio, ¿verdad? Y al tener en cuenta cómo va a continuar la situación comercial, por sobre todo con estas empresas que los unen a ambos. Una de las más mencionadas es la que tiene que ver con la venta de combustibles, del emblema que justamente es propiedad del grupo del expresidente Horacio Cartes, y trascendía también que desde el grupo chileno se hablaba que luego de la designación como significativamente corrupto a Horacio Cartes se iban a tomar medidas en este nuevo escenario. Estamos hablando también comunicación del grupo paraguayo sobre este tema para que seguramente comuniquen sobre algunas novedades que pueden haber en torno a esas empresas. Pero seguimos hablando de información y ahora sí volvemos a la política local, porque también hay novedades en la concertación no muy buenas para un bloque que empieza a mostrar ya fisuras importantes en algún sentido con respecto a ciertos grupos. Este es uno, Tecoyo, ya que ya se aleja de la concertación. El primero confirmado, por lo menos hasta este momento, ¿verdad? Porque se habla todavía de que van a seguir saliendo todavía algunos movimientos y partidos de la concertación luego de estos, no sé si decirlo enfrentamiento, pero más bien sería como, ¿cómo podríamos llamar? Diferencias políticas. Sí. Porque el problema principal con el partido Tecoyoyá, que forma parte del Frente Guazú, y ellos hacen la aclaración, no salimos del Frente Guazú, salimos nosotros como partido, nos desligamos de la concertación. Dicen ellos que se da porque propusieron una serie de opciones para que la concertación tenga en cuenta y que básicamente ninguna de ellas tuvo frutos, ninguna de ellas se tuvo en cuenta. Es por eso que el partido... Perdón, en teoría no tiene que ver con la decisión que parece ya encaminada que Soledad Núñez sea la vicepresidenta de Efraín Alegre, sino otros motivos alegan. Sí, aparentemente. Por lo menos hasta el momento, alegan ellos. Lo que a mí, por ejemplo, me llama la atención es que, bueno, hablamos de Frente Guazú, que se integró justamente a la concertación, pero esto de que Frente Guazú integrara la concertación se resolvió entre todos los partidos en este Ñemonguetá Guazú que ellos tuvieron, ¿verdad? Y puede ser, digo, que un movimiento o partido que está dentro del Frente Guazú se retire otra vez de la concertación, siendo que Frente Guazú está
Pero en la ellos son concertación, una como Frente nucleación Guazú. política nada más. El Frente. El Frente Guazú. Claro, son varios. El Frente Guazú como nucleación, sí, adentro de la concertación. Solamente que el partido Tecoyoyá, como tal, como partido, ellos deciden salir de la concertación, pero de igual manera dicen, van a seguir apoyando a distancia, por así decir, la candidatura de Esperanza Martínez. Hay que ver qué pasa porque se habla de otros sectores también que podrían estar tomando decisiones similares. Mañana va a ser un día muy movido porque se podría anunciar finalmente la chapa y también se podría anunciar lo de Katia González, podría haber más novedades en otros movimientos también que forman parte del Frente Guazú, al menos hasta este momento también en la concertación. Decían en este comunicado breve, nada más antes de ver un poquito lo que decía Sixto Pereira, presidente del partido Tecoyoyá, ellos dieron a conocer su posición argumentando tal cual como dicen, no hay discusiones ni debates serios con relación al tema planteado por el Frente Guazú Ñemonguetá sobre la candidatura y la chapa. Fue lo que expresó el senador Sixto Pereira, reitero, presidente del partido Tecoyoyá, desde el cual indicaron una serie de motivos por los cuales no desean permanecer en la agrupación política. El Frente Guazú indicó que si el partido deseaba apoyar la candidatura de Efraín Soledad, habría un quiebre en el mismo partido, dado que algunos dirigentes no aceptarían quedarse en la concertación y la de Tecoyoyá. La postura de ellos es la primera salida confirmada. Hemos decidido salir de la concertación por las razones suficientes, que no hay discusiones ni debates serios con relación al tema planteado desde el Frente Guazú Ñemonguetá sobre el tema de la candidatura, la chapa. Segundo, el tema del programa. Tercero, el cogobierno. Entonces, por lo tanto, el Frente Guazú no puede irse como furgón de cola y menos todavía el Partido Popular Tecoyoyá. Por eso esta convocatoria extraordinaria en donde se toma la decisión de ratificar la candidatura a presidencia de la República de la compañera Esperanza Martínez. Sí, ratificar también las candidaturas planteadas como Frente Guazú en la lista de senaduría, como así también en las candidaturas departamentales de gobernación, diputación y concejalías departamentales. Es un día histórico para el partido de Tecoyoyá de plantearse la salida de la concertación para construir una fuerza propia al campo popular. Y ahí estaba. Esto también juega mucho en lo que es la división que van a tener ellos, la distribución para las listas plurinominales. No solamente en el tema chapa, en el tema Frente Guazú como tal, sino también en cómo ellos van a hacer la distribución para presentarse con miras a las próximas generales ya para listas de senadores, diputados, concejales departamentales y gobernadores, incluso si es que llegan a plantear algún candidato. Sí. Y este fin de semana se produjo en Colombia la llegada al gobierno de Petro y también permitió a algunos políticos paraguayos viajar, estar ahí. Y muchas charlas también que se dieron en torno... Especialmente los de izquierda. ¿Verdad? Exactamente, en cuanto a ya nuestra situación y lo que tiene que ver con la concertación. Y ojo, porque podrían haber más deserciones dentro de lo que es la concertación, también de grupos vinculados a la izquierda principalmente, y que serían parte del Frente Guazú. Incluso se pone en duda que podría continuar o no el Frente Guazú en la concertación. Así que estamos muy atentos a esto, porque hay voces disidentes dentro de lo que es ya hoy el Frente Guazú para continuar en esta alianza electoral. Y al respecto, justamente ya un candidato a diputado por el Frente Guazú manifestaba de que probablemente el Frente Guazú se esté retirando o que no siga dentro de lo que es la concertación para estas próximas elecciones internas y también obviamente para las elecciones generales. Hablamos del candidato Elvio Benítez, quien dijo que no cree que esta nucleación política permanezca en la concertación opositora, ya que el tema fue objeto de debate este mismo fin de semana en Bogotá, en donde tanto Fernando Lugo, Efraín Alegre y Esperanza Martínez asistieron a la toma de la presidencial del nuevo mandatario colombiano, como bien ya lo decías, Diego Gustavo Petro. Y Lugo dijo que también cabe la posibilidad de que Martínez y Hugo Fleitas del PLRA conformen una dupla. Sin embargo, existen diferencias, ya que ambos quieren liderar la fórmula presidencial y ninguno quiere ceder a ser vicepresidente uno del otro.
Muy bien, cerca de las 20, 19:59. Reiteramos el 0985-625-000. Hay muchos mensajes sobre el tema del túnel que estábamos hablando. Antes de continuar con las noticias nomás, queríamos comentar un poquitito de esto. Incluso y estaban hablando de ese túnel al que hacía referencia Jorge, el de Campo 9, que efectivamente hay un túnel ahí. El túnel de Campo 9 mandaron a hacer la gente de Campo 9, especialmente los menonitas. Pero es peatonal también. Es peatonal. Me imagino que al ser es peatonal. Privado, o sea, que se haya realizado financiado con dinero del sector privado, me imagino que habrá sido de otra calidad, ¿verdad? En Campo 9 hay un túnel, es vehicular y peatonal, dicen. Porque yo he visto un túnel que es muy grande. Díganle a Fernanda que es muy linda. Díganle, por favor. Fernanda, te mandan a decir que son muy lindas. Gracias a la gente. Me imagino que escriben de Campo 9. De Campo 9, aparentemente. Así que saludos a la gente de Campo 9. Qué lindo lugar Campo 9, también hay que ser sincero. Un hermoso lugar. Y ahora, mira, yo honestamente tampoco sabía. Estuve muchas veces ahí, no conocía que había un puente. Pero eso es peatonal, no es peatonal eso. Túnel de paso, dice. Y tiene un... Es el que yo he visto. Es el que yo conozco, el que yo vi la última vez que fui, he visto este. Pero esto es una ruta ¿Será eso? Por debajo de la ruta, pero ahí no hay ningún paso peatonal. Bueno, este es un puente más bien, ¿verdad? Sí. Un paso a nivel, creo que se llama esto. Paso a desnivel. Sí, túnel de paso es. ¿Será bueno. Ahí si la gente nos escribe? Y ahí dice, doctor Juan Eulogio Estigarribia, es Campo 9. Campo 9. Pero seguramente tiene otro para peatones. Y sí, por eso te preguntaba, porque ahí no hay espacio para peatones. Y esa línea amarilla y negra, tengo entendido que indica que no se puede, ¿verdad? Andar más bien. Ahí no vas a poder caminar. Prohibido camión. No, de hecho es una prohibición, por eso. Altura máxima hasta 3,7. O sea, para no sé si hacen alusión a esto o si hay otro. Vamos a preguntarle a la gente. Sí, por favor, si pueden responder nuevamente y sacarnos de la duda, porque este es el único túnel que yo he visto. Conociendo los túneles del país, vamos a hacer, ¿verdad? Y hubo túnel con asalto. Y podemos hacer, cuando haya más túneles, podemos hacer una competencia de túneles, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el mejor túnel? Sí. El más concurrido, el mejor. Diego decía, el más visitado. El más alarmante ahora con el asalto. Sí, el de Semiday. El túnel Semiday. A punta de pistola, ¿verdad? El que siempre se inunda es ahí el viaducto Rodrigo Quintana. Sí. El super viaducto también, que puede ser super parque acuático. Sí. Y ahora tenemos los dos de la zona de Barrero, para decirle con el nombre tradicional también a la población. Bueno, seguimos informando nosotros porque también hubo noticias con respecto a la senadora Lilian Samaniego, que estuvo por Estados Unidos. Sí. Se hizo viral mucho unos videos que hizo bastante llamativo. Ella sí, TikTok. Sí. No, porque fue llamativo realmente, ¿verdad? Sí. En una, ¿cómo se llama eso? Monopatín. Monopatín. Y comiendo pancho donde comió Pancho Obama, decía ella. Así mismo. Súper interesante. Pero lo otro todavía más interesante porque en algún momento le acusaron de que fue a hacer lobby contra Horacio Cartes. Esa fue la acusación. Sí. Y a influir en la decisión del Departamento de Estado de declararlo significativamente corrupto. ¿Será posible hasta ese punto? Porque hablan inclusive de que llevó pruebas contundentes en contra de Horacio Cartes. De que llevó un informe que era el informe que había presentado a inicios de este año Arnaldo Yucio, el exministro del Interior. Ahora, ella dice que se reunió con legisladores, con congresistas norteamericanos. Sí. Que pagó un lobista, ¿verdad? Sí. Para que le consigan las reuniones. No, en ese punto, sí. Ella dice que le pagó a este lobista que es Donald Planty, sí, estadounidense, que básicamente, ¿qué es lo que es? Es el famoso cabildeo, es hacer lobby para ser recibido por algunas autoridades, para hacer ciertas gestiones con principalmente autoridades gubernamentales. Pero dice Samaniego que le pagó $7.500 a este lobista como para que la asesore a ella para un proyecto que ella va a presentar sobre defensa y seguridad. No es entonces el lobby con los legisladores lo que ella paga una asesoría política. Una especie de consultoría, decía. Ahí está. Porque en Estados Unidos es muy común, Fernando usaba la palabra precisa que es el cabildeo. Esto es muy común en Estados Unidos, ¿verdad? Que está regulado incluso. Claro, es gente que está ahí que te hace de nexo a veces incluso
con los legisladores. También hay un aspecto oscuro en todo esto, pero en este caso no, decía ella y confirmaba lo que dice Fernanda, que era una asesoría política. Sí, y que en realidad el hecho de que ella haya ido a inicios de julio a reunirse con legisladores, con el subsecretario de Estado del Cono Sur, también de los Estados Unidos, fue una cuestión porque fue invitada por una universidad del sur de California a participar de estas reuniones y que ella fue en su carácter de legisladora y no como enviada del Poder Ejecutivo. Okay. Pero de igual manera se le cuestionó bastante, principalmente desde el sector cartista, que ella hacía, levantó cierta curiosidad, por sobre todo en ese sector, que intenta dar a entender que ella fue a influir en ciertos políticos y a hacer lobby verdaderamente llevando algunas documentaciones. En teoría, claro, lo que se le había acusado del sector cartista es que ella hizo lobby para que se consiga esta designación que hubo o para continuar, digamos, con lo que dice una persecución política contra Horacio Cartes de Estados Unidos. Y ella dice algo que mucha gente se empezó a plantear también este fin de semana. ¿Será posible que una potencia como Estados Unidos tenga en cuenta lo dicho por una parlamentaria que va a los Estados Unidos y lleva un documento solamente semanas antes de que salga esta designación? Porque ella decía, esta investigación respecto a Horacio Cartes viene ya desde hace años, no semanas, porque ya fue a inicios de julio. Es más, la designación que hace Estados Unidos, lo que decía el embajador en su momento, es que era por hechos cometidos durante el gobierno de Horacio Cartes. No es un trabajo posterior, ni vinculado a sus empresas, ni nada. Sí. O sea, para mí que eso es clave para entender lo que dice Lilian Samaniego, que habló hoy, ironizó incluso, decía, a la pucha, que mucho poder tengo yo, decía en un momento dado. Había sido. Mucho también se le cuestionaba respecto al dinero, $7.500, cerca de 50 millones de guaraníes que ella paga a este lobista. ¿De dónde salió el dinero? Ella decía que salió de su bolsillo y que ella no iba a pedir ningún tipo de pago nuevamente del Congreso o que le devuelvan ese monto que ella utilizó. Vamos a escuchar lo que mencionaba. Todo lo que hice es legal, pero estoy acostumbrada a que los corruptos quieran poner lo que es legal como ilegal. Y lo que me llamó la atención, tengo que decirles, es que desde el saludo empezaron a decirme qué hacía ese avión iraní en Paraguay, qué pasó con sus tripulantes y para qué vinieron acá. Eran las preguntas de todos, tanto de los senadores como de este subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Subsecretario se trató en algún momento el tema de la designación o de alguna investigación al expresidente Horacio Cartes? No, los temas es que decían que estaban muy preocupados. Él hacía el análisis a nivel regional. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos van a estar comunicando lo que hizo? Va a estar siendo cuestionado, como fue cuestionado este expresidente, por un informe. Primero, que no llevé ningún informe de juicio. Segundo, él es el cuestionado, no yo. Yo me puedo ir ahora, si decido irme a los Estados Unidos, me voy. No tengo cuestionamiento con los Estados Unidos. Entonces, que no quiera tirarme algo a mí buscando él, que vea él, que haga su trabajo los abogados, que él busque justificar lo que Estados Unidos le está cuestionando. Yo no le pagué con la plata del Senado al lobista. ¿Está claro, Francisca, que no pagué al lobista con plata del... no tengo ningún reembolso? ¿Por qué? No, porque soy una senadora que trabaja. Bueno, ahí está Lilian Samaniego hablando un poco de esta cuestión. Marca también un poco dentro de la interna colorada, que todavía falta bastante. Sí. Estamos recién promediando agosto. Falta bastante, pero también falta poco ya por un lado. Y ya pasó mucho también, hay que decir. Sí. Porque estuvo muy movida hasta ahora realmente esta campaña electoral, podríamos decir. Y cambiamos de tema, pero vamos a hablar de un tema también vinculado a la cuestión electoral, también vinculado al tema partidario, y tiene que ver con los jueces y fiscales que están afiliados y que no solamente esto, sino que también habrían participado de actividades políticas en contra de lo que dice la ley. El senador Pedro Santa Cruz indicó que la próxima semana van a presentar informes a la Corte Suprema de Justicia para lograr sancionar a fiscales, magistrados
y defensores públicos que votaron en internas partidarias. Exactamente. El documento exige que se consideren 3 situaciones. Atención a esto. La primera, a aquellos afiliados que no han requerido la suspensión o desafiliación una vez asumido el cargo. La segunda, que investiguen a aquellos que se afiliaron estando en el cargo. Y la tercera, a aquellos que han votado en elecciones internas. También entregaron la nómina de magistrados, agentes fiscales y defensores públicos que se encuentran afiliados actualmente por un lado y que votaron por otro lado. Así que son dos documentos. Hablamos de agentes fiscales, magistrados y defensores públicos que se encuentran afiliados, y en el otro documento los que fueron a votar y que aparecen también en la lista de que votaron en las internas partidarias de las últimas elecciones internas a nivel nacional y también municipales, porque no, en cuanto a estas votaciones irregulares por parte de estos agentes. Hablamos más de la justicia para meternos también en un caso emblemático. Hablamos del caso Una no te calles. Sí. Y lo que podría haber sido sanciones ejemplares para Froilán Peralta y también para quien fuera secretaria, creo que era de Recursos Humanos. Estamos hablando de María del Carmen Martínez, conocida después de este escándalo de Una no te calles como la Come Papeles. Sí, y a solo 3 años de cárcel fue condenado el día de hoy, ya durante esta tarde, Froilán Peralta, ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, luego de aquella revuelta, aquella manifestación estudiantil. 3 años de cárcel para, en este caso, Peralta. El Tribunal del Juzgado de Primera Instancia de Fernando de la Mora, presidido por Victoria Ortiz, integrado por Rilsi Ortiz y Pedro Nasser, fue el que dictó esta condena por lesión de confianza contra el ex rector de la UNA. Sin embargo, el mismo tribunal dijo que ya prescribió el delito de inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y sobreselló a Froilán Peralta en esa causa en particular. O sea, tiene una condena por 3 años en lesión de confianza, y en la otra causa fue absuelto. Y en el caso de María del Carmen Martínez, la Come Papeles fue condenada a 3 años y medio. Sí. En el caso de ella es un caso similar, para ejemplificar nomás, con la diferencia que pueda tener un caso, es un caso similar al de los caseros de oro, por llamarlo de alguna manera, porque ella habría contratado a trabajadores de su granja con plata pública, de la UNA, ni más ni menos. Y fue por cobro indebido de honorarios específicamente la condena que recibió en este caso, mejor dicho, estafa y apropiación, estafa y apropiación en el caso de María del Carmen Martínez. Y en el caso de Peralta tengo entendido que ya no iría a prisión, así que veremos cómo se resuelve finalmente esto una vez que quede firme esta condena. 20:12, la información judicial también entonces en esta jornada. Qué revuelta fue la de Una no te calles. Sí. Muchos de los chicos dejó ya hoy un precedente profesionales también sí, en la historia de nuestro país, especialmente como protagonistas los jóvenes, y que hoy termina de esta manera. Protagonizado por estudiantes, y creo que, no recuerdo si fue antes o después, pero me parece que después de Una no te calles fue que vino también esa serie de manifestaciones en colegios, por ejemplo. Claro. Ya después. Se encendió la mecha estudiantil. Sí. Un año después. Y hablamos de otro tema ahora, otro tema también vinculado a la justicia. Exactamente, tenemos que hablar también del caso Berilo. Muchos van a estar recordando este sonado caso en el que está el supuesto narcotraficante Cucho Cabañas. El juicio en torno al caso Berilo debería comenzar esta semana, pero hoy se conoció que comienza a enfrentar cuestionamientos por parte de la defensa de los implicados, algo que obviamente ya se veía venir. El abogado Chen Kuo, representante de Nelson Barrios, uno de los imputados en el caso, pidió la suspensión de la audiencia fijada por la jueza Alicia Pedroso. En uno de los considerandos por los que se pide la postergación de la audiencia, se destaca que con ella se estaría omitiendo el peligro que implica el tema de la vacuna anti-COVID. La alusión al COVID como problema, sostiene en el juzgado, no guarda ninguna relación con la fijación de audiencia,
por lo que se desestima el pedido. Y bueno, ya empieza también a crear mucho de qué hablar este tema del juicio en el caso Berilo, que tienen varias personas involucradas, imputadas e investigadas en torno a ese sonado caso ocurrido ya varios años atrás. Y otro caso muy sonado es el operativo a ultranza PI. La Fiscalía consiguió una prórroga hablando de este caso para continuar con las investigaciones durante 6 meses más. Uno de los casos más sonados últimamente investigados por la Fiscalía y que terminó ni más ni menos que vinculando a un exdiputado, Juan Carlos Osorio, en un esquema aparentemente de tráfico de drogas y también de lavado de dinero. El Tribunal de Apelación de Crimen Organizado concedió este plazo de 6 meses para que el Ministerio Público pueda investigar este caso conocido como operativo a ultranza. En la causa existen 4 grupos de procesados con fechas distintas. Hay que recordar que fueron varios los operativos. Entre ellos, como mencionaba, está el exdiputado Juan Carlos Osorio y el suegro del senador Sergio Godoy, entre otras personas más. La extensión de tiempo se da a pedido de los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público. De esta manera, estos mismos fiscales asignados a la causa tendrán tiempo hasta el 22 de febrero del 2023 para presentar acusación contra todos los imputados. Bueno, muchísima información. No les mentíamos cuando arrancábamos el programa. Sí. 20 minutos, seguimos informando. 16 grados, bajó un chiquitito la temperatura. Sí. ¿Qué, un matecito ahora o no? Estira. ¿O tereré todavía? No, mate. Mate ya. Mate. O tereré con agua natural. Un cocidito. No, cocido. Asado a la olla, dicen a veces los muchachos en forma irónica, ¿verdad? Del cocido negro. Ahí sí. Para simular que hay algo más poderoso. Mentirle al cerebro un poquito, pero estamos no le vas a poder mentir. Bueno, reiterar el número nomás, 0985-625-000. Gracias a la gente que nos está escribiendo. Un saludo muy grande a los amigos de Campo 9, que nos están mostrando. La verdad que deberíamos ir a mirar hasta allá nosotros. Sí. Ir, ¿verdad? In situ a conocer el túnel que también hablan algunos de los pobladores. Y también distintas denuncias, por ejemplo esta dice, si me ayudan a difundir esto, la Municipalidad de Lambaré, tenemos imágenes, tengo entendido, vinieron hace 2 semanas a hacer unos arreglos. Esto es Pindó, casi Avenida del Pueblo, en el barrio Santa Lucía, y se queja la ciudadanía del estado en el que dejaron entonces lo que sería un arreglo. Ahí estamos viendo las calles sucias realmente de Lambaré. Basura. Basural. Pero no entiendo muy bien qué tipo de arreglo. Un arreglo, así nomás dice la denuncia. Y porque eso no es basura por lo menos hay escombros, bolsita. De todo un poco ya hay, Allá aprovecharon los vecinos aparentemente. Por lo visto. Arreglo entre comillas, y ahí está. Entonces el reclamo, pedido atención a la Municipalidad de Lambaré, entonces, para poder seguir haciendo también nosotros, pidiéndole que cumplan con la ciudadanía una vez que comienzan con los trabajos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, 20:22, hacemos una pausita breve. Pues, ¿sí? Dale. Bueno, seguimos informando y a continuación queremos hacer una invitación muy especial a toda la gente que va a estar asistiendo, por ejemplo, a los eventos de la fiesta patronal de la ciudad de San Lorenzo, que van a ser desarrollados ya el 9 y 10 de agosto próximo. Y atención a esto, a la gente que le gusta, por ejemplo, las obras de teatro, porque la Academia de la Policía Nacional y Grupo Crisma van a estar presentando una obra teatral sobre la vida de San Lorenzo. Esto va a ser el martes 9 de agosto a las 20 horas en la Catedral de San Lorenzo. Entonces, anotarlo el próximo 9 de agosto a las 20 horas. Entonces, ya la invitación está hecha. Y a mí lo que mucho me llama la atención es que van a estar participando agentes, o sea, mejor dicho, los que están actualmente estudiando para ser policías, que van a estar haciendo de actores en esta obra sobre la vida del mártir San Lorenzo, repito, el próximo 9 de agosto en la Catedral de San Lorenzo. Bueno, muy bien por la Academia de Policía también, entonces, qué interesante, ¿verdad? Sí. Muchas actividades hay en San Lorenzo por lo que va a ser el aniversario. Y vos vas a hacer nuestra vida ahí, Fer, ¿verdad? Claro. ¿Qué vamos a comer?
No sé, de todo. Lo Depende que del bolsillo haya. de cada uno. Sí, lo que haya nomás ya yo ahí. pensé que era anfitriona. Como frente a la anfitriona vos catedral. tenés que estar ya ofreciendo menú. O sorprendernos en todo caso. como Bueno, decía. le voy a sorprender. Y ahí, bueno, fuerte en Bocapú también a las 12, ¿verdad? Sí, Ese no falla. siempre. El festival ahí frente a la Pero durante la catedral. pandemia no se hizo el tiempo que pudo, sí. No sé si las bombas, pero sí el festival, obviamente que, Sí, que sí, no, porque. estuvo parado. Pero el año claro, una pasado sí se tradición. hizo o sea, hubo actividades ya el año pasado con lo que tenía que ver la misa y también la Sí. procesión. Sí. Mucha gente ya asistió el año pasado y me imagino que este año se va a Gentío duplicar. va, ¿verdad? Sí. Bueno, San Lorenzo de hecho una ciudad con mucha gente, pero aparte del santo también tiene, ¿verdad? Mucha gente, muchos fieles, así que vamos a estar atentos también a eso. Ahora sí cambiamos de tema para hablar de una de las cuestiones del momento, porque este es un tema ciudadano. Sí. A veces uno piensa que loco, nuestro acueducto no tiene agua. Exactamente, Pero el túnel se llena de agua. Ajá, exactamente, pero en instante vamos a estar desarrollando Sí. eso porque vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos con más información aquí en Puntos de Vista por C9N. Este es nuestro peatón. Esto es lo más, la fuente del peatón. Esto fue lo que nosotros siempre dijimos que iba a pasar, pero ahora tenemos la evidencia de la veracidad de las cosas y quienes mienten. Fíjense, pasar por aquí en el tiempo de lluvia. Es una exposición tremenda al peligro, a la integridad física. Bueno, ahí está. Esto no sé si pone fin a la discusión, pero en un momento dado fue, creo que hasta desagradable, cómo se le acusó a la gente de retrógrada, o que no quieren el progreso, o que nada les gusta, cuando en realidad parece ser que en realidad las obras no se hacen del todo bien, o se hacen mal realmente, y la gente termina viendo cómo se gasta el patrimonio, cómo se gasta la plata pública, sin que haya soluciones realmente para el ciudadano. Pareciera ser una solución parche, nada más, una solución parche. rápida, habilitar, por más de que esto todavía no estaba preparado para su uso. Desde el propio MOPC decían que era una habilitación provisoria, dados los últimos acontecimientos, casos de accidentes, 3 fallecidos en esa zona de Eusebio Ayala específicamente, y habilitar este lugar sin que tenga unas condiciones necesarias para hacerlo para días de lluvia, por ejemplo. Porque esto tendría que tener, decían desde el propio MOPC, un sistema de bombeo de agua para evitar que se junte allí el agua cuando llueve. Sin embargo, esas filtraciones que decía Jorge, creo que vos mismo veías, ya Claro, no tiene que responde ver- a eso. No tiene que ver con una acumulación de agua que entra por las escaleras, no. Por el techo y también por los costados se daba estas Eso no debería filtraciones. pasar. Y además tiene este desagüe. Y estamos hablando de una zona con pendientes, o sea, es como parte de una serranía donde está actualmente este túnel, por lo que el desagüe tendría que tener ya como un tipo caño directo, no sé, digo yo, ¿verdad? No soy ningún experto, pero por la simple lógica nada más, tenía como un tipo de desagüe en el medio, pero no dio abasto para una pequeña lluvia, ni siquiera fue una torrencial lluvia como solemos tener, por ejemplo, en ciertas temporadas. Fue una lluvia normal, tranquila, según lo que dijeron los pobladores. Casi igual que acá en Asunción, ¿verdad? Que también en Asunción obviamente se llena todo, cuando hay raudales, todo eso. Pero imagínense ustedes cómo va a ser el día que llueva de verdad este lugar. Me imagino Qué pena, que ¿verdad? un metro de agua va a tener si es que llega a llover como suele ocurrir acá en Asunción. Porque esto es sobre la necesidad de una solución para la gente. Claro. O sea, que a la gente se le está postergando una vez más porque es una obra en la que no se puede confiar realmente. Por más que, como decíamos, todavía decían que le faltaba algunos detalles a esta obra. Si se hace bien, esto por ejemplo puede servir también como un refugio para días de lluvia para los peatones, ¿verdad? Pero en estas condiciones representa un peligro inclusive porque el agua sabemos que desgasta las estructuras y la filtración que tiene, obviamente que no va a ser mañana ni pasado mañana, pero sí con el tiempo podría ceder en cualquier momento. Bueno, mal arranque podemos decir entonces. Sí. Comenzó mal, tuvo problemas y mal arranque para este túnel. Ojalá que las autoridades puedan hacerlo y a un precio ya dentro de lo convenido, dentro de lo gastado, ya una solución
para este cruce peatonal que buscará una solución a una población que necesita pasar de alguna manera. Y mucha gente que ni siquiera lo utiliza, porque veíamos cuando íbamos, al final la gente decide pasar por otros sectores, por encima otra vez de ese muro que divide tanto aquel carril que va como el que viene hacia Asunción o hacia Cacupé, por así decir. Y esto también, y fíjense, estos candados con las cadenas. Con las cadenas enormes eran finalmente la consecuencia de los videos que veíamos la semana pasada de personas que utilizaban la motocicleta para probar esa estructura que todavía no está terminada, para jugar una especie de carrera y pasar en motocicleta por ese sector que en teoría es un túnel peatonal. Y, ahí estamos, y ahora estamos viendo, por ejemplo, el momento en que las personas optan o prefieren cruzar por la parte peligrosa que ir por el túnel peatonal correspondiente. Algunos, por ejemplo, ya es peligrosísimo también cruzar. Demasiado, más allá con criaturas, con menores de edad. Ahora, perdón, esa parte que estábamos viendo, hermano, la parte candadeada. En teoría, esa rampa va a tener un mecanismo. Para que la gente es una base, supuestamente. Para que la gente con algún problema de movilidad tenga una herramienta mecánica que le permita subir sin mayor inconveniente. Porque esa rampa, la verdad que para subir así también, si una persona con silla de ruedas o muleta no podría hacerlo. Es un elevador, decíamos. Un elevador. Pero imagínense ustedes con una lluvia pequeña como la que tuvimos el fin de semana, el sábado específicamente, si es que este elevador se llega a concretar con todo ese mecanismo, la primera lluvia se va a trancar, no se merece la gente estas angustias, ¿verdad? No. Porque si ya se hacen la obra, se gasta la plata de nuestros impuestos, que sea pues para que sirva a la gente. Yo recuerdo que cuando teníamos el primer caso de una mujer bastante joven que fallecía en el lugar porque cruzó encima de las barras estas que están en medio de la ruta, dijeron, y cuando eso todavía no había ni una sola opción para el peatón, y dijeron que iban a construir los pasos por encima, los viaductos peatonales. Tipo puente, digamos. Tipo puentes, para que por encima de la ruta puedan pasar, así como hay, por ejemplo, en la autopista Ñuguazú y en tantos otros lugares. Igual que eso se iba a construir ahí. Y al final salieron con otra historia que no se iba a poder, que no era factible hacer ese paso, y terminaron haciendo un túnel. Ahí ya empezamos mal porque se perdió muchísimo tiempo entre la primera muerte, la segunda y la tercera persona fallecida a causa de un accidente por estar cruzando indebidamente la ruta. Hubo muchísimo tiempo y ellos no se decidían si hacer un puente por arriba o un túnel peatonal. Por lo menos, mirando desde esa perspectiva, a mi parecer, en mi punto de vista, como bien se denomina este programa, yo creo que el túnel es más factible, por lo menos así mirándolo desde ese punto, porque en Caguazú, por ejemplo, hay muchísimos viaductos peatonales. Y la gente no quiere usar porque está muy lejos uno del otro, nuevamente tenés que caminar. Pero y esto te van a decir lo mismo. Y este es más corto, voy a bajar nomás, pasa allá. Pero el tema de... Pero te van a decir lo mismo porque no va a haber un túnel cada una cuadra. Eso sí ya es una cuestión de disciplina de la gente. Eso hay que hacer. Pero en cuanto al movimiento nada más, porque para subirte en el túnel, en el viaducto peatonal por arriba tenés que hacer... Y son como 300 metros por ahí para subirte arriba y después bajar otra vez la misma cosa. Pero ahí por lo menos tenés la visibilidad del resto de personas. Ahí no en ese sentido, en cuanto a seguridad también, ¿verdad? Ahora, yo dudo, no sé, esto está a prueba, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Pero en cuanto a seguridad también, da muchas dudas, ¿verdad? Deberían colaborar tanto los agentes de la patrulla caminera como quizás la municipalidad, aunque no tengan jurisdicción sobre la ruta, también un poco con la ciudadanía, hacer un trabajo de concienciación, de utilización, pero primero una buena infraestructura. También. Porque en este puente realmente es una vergüenza. La gente estaba esperando una solución y aparece esto. Y en ese sentido nada más quería aclarar que la idea está buena a mi criterio, pero la estructura en sí... Al menos una idea, ¿verdad? La idea sí es buena, ¿verdad? Pero no hay muchas soluciones pero la calidad en sí, la manera en que vienen a habilitar de esta manera y ahora con esta lluvia que finalmente deja al descubierto de que es una obra frágil aparentemente, no sé, eso es lo que se pone en duda y lo que preocupa. Muy bien, seguimos hablando nosotros y esperando los mensajes también sobre este punto, por supuesto, con la gente, ya vamos a leer algunos de ellos, pero hablemos de otro túnel también, de vuelta a los túneles en la noticia, pero en este caso todavía una situación bastante grave que se dio en el túnel Semidey, le decimos a este, y estamos compartiendo las imágenes de lo que fue esto,
Miren lo que es, en la noche madrugada del domingo. Sábado entre domingos. Sábado y domingo, entre el sábado y el domingo, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Un grupo de motoasaltantes comete un asalto en plena ruta, en pleno túnel Semidey. Cometen el primer atraco, intentan huir de ese lugar y para ello terminan atajando a un joven que iba a bordo de una motocicleta para, en este caso fue interceptado para sacarle la motocicleta y que el resto del grupo de asaltantes pueda escapar. Cometió finalmente 2 atracos, el inicial y el siguiente que fue mediante el cual le despojan la motocicleta. ¿El inicial que se llevan? ¿Qué llevan? No es la moto. No, ese ya es el segundo. El segundo ya es. Es más, ya fue identificado, se trata de un estudiante de 19 años, Iván Ramos es la víctima, quien ya el día de hoy estuvo hablando sobre lo que ocurrió y él acababa nada más de retirar su motocicleta como para pagarlo en cuotas y ahora se queda sin esta herramienta fundamental para su trabajo. Perdón, Jorge, miren lo que son las imágenes que estamos acompañando. No tienen miedo ni vergüenza. Es una locura esto, ¿eh? Realmente, porque aparte hablamos de una zona ultra concurrida. Y aparte una zona con curva, imagínate que los vehículos entran con velocidad ahí y podían haber causado un accidente en cadena ahí involucrando a varios vehículos. Muy que ya se había dado. En una ocasión, por ejemplo, un camión había perdido el control y había chocado contra el muro ahí del costado y los vehículos que venían por detrás no se percataban de eso y venían y chocaban otra vez y se dio una reacción en cadena, un choque en cadena. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas, mediante un violento asalto, cometen el primer hecho delictivo en la zona de Ceballos Cue. Eran perseguidos por familiares de la víctima, de la primera víctima, y a raíz de eso es que después ingresan al túnel Semidey intentando escapar y tiene desperfectos una de las motos en las cuales ellos iban escapando. Por eso es que terminan quedándose en el túnel y llegando hasta este joven trabajador delivery a quien le roban su motocicleta para poder seguir su camino y seguir la fuga. Lo que yo no entiendo muy bien en cuanto al video, o sea, el video que se captó ahí es el vehículo que queda estacionado en medio mismo de la ruta. Sería entonces una de las víctimas que salió huyendo. Uno de los que intentaron. Porque ahí ya vemos, al iniciar el video ya está el video, o sea, ya está el automóvil ahí estacionado en medio de lo que es el túnel, el inicio del túnel, o la parte final, ¿ves? Ahí, ese vehículo que está en medio mismo. No sé, no sé si es una víctima más o si el conductor salió huyendo. Para mí que eran otros conductores. Otros conductores que estaban ahí. Algunos por lo menos decían que eran conductores que dejaron ahí el vehículo y salieron huyendo. Porque todos fueron amenazados. Mucho se criticaba también el actuar de repente. Alguno de ellos pudo haber impedido con su vehículo que sigan escapando estos delincuentes. Sí, también. Pero la reacción del momento no fue esa por parte de los conductores de los automóviles que estaban en el lugar. Fíjate, uno de los vehículos, por ejemplo, ya queda sin sus ocupantes. Y ahí llega el delivery, sin saber lo que está pasando. Ahí el delivery pudo haber huido y ahí se queda ahí mirando, ¿ves? Esa va a ser la víctima. Ahí está mirando, no sabe qué hacer, no sabe si retroceder o ir para adelante. No, eran del otro lado el delivery. No, ahí están intentando arrancar la moto que se descompuso, que chocaron. Y ahí van a pasar del otro lado ahí al delivery que queda ahí como un testigo. Así que esto también es un llamado de atención a los famosos curiosos que se quedan a curiosear, a mirar qué es lo que pasa. Capaz pensaron que era un accidente, ¿verdad? Pero ahí perdió mucho tiempo el trabajador y ahí se va junto a él. Ahí se va la punta. Le despojan. Y le sacan. Sí. Claro, pero sin entender también qué era lo que pasaba exactamente, quizás. Con muchos autos parados también ahí. Sí. Todo esto es jurisdicción de la comisaría 22 con armas de fuego. Y mientras la ciudadanía se siente insegura, mientras la policía no da respuesta en muchas zonas del país, por lo visto hay grupos delincuenciales que se organizan para atacar a la ciudadanía. Y de esto que estábamos viendo en Semidey, vayamos hasta Lambaré, donde también tenemos que hablar de un hecho de violencia que involucra lo que se pueden llamar motochorros, ya que un grupo de estos asaltantes atacaron a unos jóvenes en un llamativo modus operandi. Todo esto a través de cámaras de seguridad se pudo captar y queda evidenciado cuando un grupo de motoasaltantes sorprendió a sus víctimas mientras caminaban por la avenida de la concurridísima avenida Cacique Lambaré. Si una sola motocicleta
cuando se te acerca o vos escuchás, viene con 2 personas y a uno ya le aterra como peatón. Sí. Imagínate el sonido, una motocicleta, quiero hacer énfasis en eso. Imagínate lo que es esto. 10 eran. Una banda. Una banda de motochorros, 10 personas. De solo mencionar ya da miedo. 2 en cada moto. Ese inicio a mí me parece una locura. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos jóvenes. Fíjate, se iban caminando. Son entre 4 encima. ellos, Ahí como que da más seguridad, están con los amigos, varones otra vez. Pero mira, y ahí ya. 5 motos, 2 tipos en cada moto y vienen y prácticamente te rodean en la calle. Sí. Yo no sé. Qué fuerte, qué fuerte. Te da un miedo terrible de ver que sean o pensar que sea algún familiar tuyo el que pueda estar pasando por esto. Como decís, Fer, también el propio sonido. A uno ya le da miedo cuando está andando por las calles. Por eso te digo, imagínate De si el una sonido moto, de ¿verdad? una te da miedo y que vengan entre 10, no sé, esto a mí me aterroriza muchísimo. No, terrible. Hay un mal, ya que estamos hablando nomás de inseguridad, hay una falta de respuesta urgente. ¿Y qué pasó de los linces? ¿Qué pasó de los linces? Vi que pusieron una carpa espantosa ahí al lado del Panteón, en el centro de Asunción, pero tampoco se evitaron los robos en el centro. En el centro hubo muchísimos robos, Muchísimo. casos de carteristas, descuidistas, gente que Sí. se Y mucha- acerca, te roba, te Sí. asaltan la Y vereda. ahora con estas festividades, mucha gente, muchos turistas, terrible la inseguridad. ¿Pero qué turista no se da quiere venir? seguridad, no se da garantía. No. Hay mucha gente que viene ahora a nuestro país Y por el muchas tema veces, de... sí, erróneamente nosotros le atribuimos y le atribuyen algunas barriadas a los problemas y sin embargo veíamos que los casos de los carteristas, nada que ver, No. casi de guantes blancos, de cuello blanco. Y lo ser que peatón roban. es prácticamente ponerse la boca del lobo, aparentemente, con este caso y también con otro caso que les vamos a contar a continuación en la zona de Mariano Roque Alonso, donde 2 jóvenes estaban caminando y prácticamente les pasa lo mismo porque motochorros los interceptan y se llevan sus pertenencias. Esto ocurría, repito, en Mariano Roque Alonso y nuevamente imágenes de cámaras de circuito cerrado ayudan a por lo menos esclarecer un poquito cómo se dieron los hechos, porque desde la distancia cuesta muchísimo poder identificar a los autores de este nuevo hecho de asalto e inseguridad en una calle de Mariano Roque Alonso. Bueno, no contentos con despojarles de sus objetos de valor, incluso se llevaron hasta la prenda de vestir de una de las víctimas. Ahí se ve, inclusive le desnudan, le dejan sin remera, sin camisa a una de las víctimas, en este caso al joven, que además de despojársele de sus artículos de valor, lo dejan sin remera, sin camisa, en una tarde aparentemente ya fría, por lo que podemos ver están todos abrigados y bueno, terrible. Qué bárbaro. Hasta ese punto. Es el propio la inseguridad en la calle, ¿verdad? La que más golpea al ciudadano. Hasta por tu ropa te pueden asaltar. Hasta por la ropa, qué locura. Qué vulnerable que te sentís. Claro, porque aparte quiere decir que tenés que dejar de hacer ciertas actividades por miedo o por inseguridad y eso es lo que no corresponde, ¿verdad? Pero te juegan, imagínate, te quedas ahí. Este chico que se queda sin la camisa, sin ropa, sin abrigo, sin nada. Y saben que, Jorge, Fernanda, un hecho que también a lo mejor es interesante para la policía, los que tomen nota, esto no pasa en callejuelas perdidas de los barrios. No. Estamos hablando de Avenida Cacique Lambaré, Túnel Semidey. Esto era una ruta asfaltada. Acá hay impunidad, por lo visto, una sensación de impunidad también en los delincuentes que la Policía Nacional tiene que responder. Es que no se respetan ni si está en zona urbana, si está en un túnel, si está en un viaducto. Lo que ocurrió, por ejemplo, en la zona de Mercado 4 el fin de semana, el sábado, a plena luz del día, mediodía nada más. Zona muy transitada, concurrida, más todavía a esa hora, en una calle que es prácticamente alternativa a lo que es Rodríguez de Francia. Yo, por ejemplo, la utilizo muchísimo en esta calle y sorpresivamente se da también este hecho de robo, asalto tipo comando por una suma ínfima, 8 millones de guaraníes, teniendo en cuenta toda la estructura que utilizaron. Y bueno, La gente que tiene video, que tiene denuncia al respecto, también que nos envíe, porque es súper importante que demos a conocer para también reclamar con más fuerza a las autoridades y a la Policía Nacional. Tenemos que hacer una pausa nosotros, ¿verdad? Sí, señor. La última ya, ¿verdad? La última, ya venimos.
Bueno, tramo final de nuestro programa y nos preparamos también ya para una interesante entrevista con Desiree Masi. Exactamente, La las senadora. denuncias que hacía la senadora la semana pasada del Pleno de la Cámara Alta llamaron la atención y ese va a ser el tema central el día de hoy. Ya en minutitos nada más en Diálogo Franco que inicia después de este programa a las 21 horas. Muy bien. Bueno, yo por último nada más quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de Luque que nos ve, que también me escribe muy especialmente a Maida Onieva. Así que Maida Onieva, un saludo muy especial para vos y nos vemos próximamente. A toda la gente de Luque, entonces, y a la gente que nos escribió también hay muchas fotos que hemos guardado para ir mostrando después que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del túnel o de los túneles a 5 cuadras de la comisaría de Lambaré. Lo llamativo es que casi nunca reaccionan. Ya la queja también contra la policía. Pero no tenemos más tiempo, tenemos que irnos, pero volveremos mañana. Exactamente. A partir de las 19 horas. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.